Gloria a Dios. El anhelo de cada uno de los creyentes es poder servir al Señor. Para eso hemos sido salvos, para poder servir con todo el corazón. Dios le bendiga, hermanos y hermanas que están en esta transmisión. Estamos en este domingo ofreciendo culto a nuestro Dios desde este lugar, y cada uno desde sus hogares respectivos, los hermanos miembros de la iglesia en Lázaro Cárdenas, a los amigos y compañeros que también se enlazan con nosotros y nos acompañan en esta transmisión, en este servicio dominical de este día. Gracias a Dios hemos estado siendo bendecidos a través de la participación de cada una de las hermanas. Dios bendiga a nuestra hermana Mayra, a nuestra hermana Alicia Sánchez, a la familia de nuestra hermana Inés, y Dios bendiga a mi esposa, que después de varios días de ausencia en nuestras transmisiones, ya está aquí nuevamente con nosotros participando de esta hermosa bendición. Un saludo para todos, para nuestra hermana Yolanda Meneses allá en Villaldama, Tabasco. Un saludo muy especial para la familia allá en Pailebot, también Tabasco, donde está mi familia. También bendecimos a cada uno de ellos y a cada uno de la familia también de aquí en la localidad de Coaxacualcos. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Y bueno, amados hermanos, vamos a pasar a un tiempo de la palabra del Señor. Nos ha tocado esta parte muy especial, una responsabilidad de poder compartir la palabra, ya que nosotros los predicadores tenemos una encomienda no solamente de predicar, pararse detrás de una cámara, un púlpito, sino tenemos la responsabilidad de poder vivir la palabra que predicamos. Yo podría darle mucha teoría en este lugar, mucha información, pero si yo no vivo la palabra, yo no estaría cumpliendo mi papel como predicador de la palabra. Así que tenemos esa grande responsabilidad, y yo quiero el día de hoy compartir un tema muy especial. Vamos a hablar precisamente en el libro de Nehemías. Nehemías, en el capítulo 4, ahí voy a estar predicando el día de hoy acerca del desánimo, cuál es la causa y cuál es su cura. ¿De dónde podemos sacar nosotros todo esto? Bueno, Nehemías se le conoce como el gran restaurador de los muros de Jerusalén, el constructor. Cuando Nehemías se encontraba sirviendo como copero en el rey, le llegó la noticia de la condición en que se encontraba su pueblo Jerusalén. Y bueno, después de que Nehemías recibe esa noticia, en la condición que se encontraba los muros de Jerusalén, la ciudad estaba derribada. La palabra del Señor dice que Nehemías lo que hace inmediatamente es ponerse en oración. Dice que cuando él escuchó la noticia, se sentó y lloró a Dios e hizo duelo por algunos días, y luego ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿A quién acudir en un momento de crisis? ¿A quién acudir en un momento de una situación terrible? Al único quien puede ayudarnos es Dios. Nehemías acudió
a la fuente, al lugar adecuado, que es Dios. Y él comienza a orar ahí y a decirle al Dios Todopoderoso: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Lo primero que nosotros tenemos que hacer ante una crisis es acudir a Dios a través de la oración y a través del ayuno. Después de que Nehemías oró, el rey le dio el permiso para ir y evaluar los daños que había ocasionado el enemigo en Jerusalén, y él fue en su cabalgadura, dice la palabra, con las cartas que el rey les había dado para franquearle el paso y para que pudieran los guardas del bosque proporcionarle toda la madera que necesitaba o necesitara para poder reconstruir los muros que estaban caídos. Algunos comentaristas dicen que la distancia era muy larga, de 900 kilómetros o un poco más, hasta desde el lugar donde estaba Nehemías. Desde ese lugar hasta Jerusalén había una distancia considerable, y poderse trasladar a aquel lugar en ese tiempo donde el transporte más rápido era pues la cabalgadura. Imagínese usted el sacrificio, todo lo que tenía que estar cabalgando durante varios días hasta llegar a aquel lugar. Y Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, en el capítulo 2, en el verso 11 de Nehemías, dice Nehemías: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Un líder como Nehemías guardaba las cosas en su corazón que Dios ya le había declarado. Ya Nehemías había estado en comunicación con Dios, y Dios ya le había declarado lo que iba a hacer, pero él era un hombre muy sabio, prudente, para guardar dentro de su corazón lo que Dios le había dado. Y después, en el capítulo 3 de Nehemías, vemos el reparto del trabajo de la reedificación. Dice la palabra que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y así sucesivamente, Nehemías colocó en cada una de las áreas las personas que habían de edificar las puertas. Ya en el capítulo 4, cuando la construcción va avanzando, cuando ya hay un avance considerable, hermanos, viene el enemigo, se levanta el enemigo. Dice la palabra: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Entonces, cuando está a la mitad del proyecto, cuando ya hay un 50% de avance, porque la Biblia dice que el muro ya estaba edificado a la mitad, viene
lo que no se esperaba, lo inesperado, y llega el desánimo. Pero ¿por qué causa viene el desánimo? ¿Por qué razón viene el desánimo? Bueno, analicemos primero la palabra desánimo. ¿Qué quiere decir? Desánimo quiere decir desmoronamiento físico o moral de una persona, falta de ánimo, apatía, depresión, pesimismo, abatimiento. Una persona desanimada lo que va a transmitir es pesimismo, es depresión, es una persona que no tiene ganas de nada, está totalmente abatida. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente del desánimo? En este capítulo 4 vemos que la fuente del desánimo viene acerca de la información que les llegó a ellos. Mire que uno no puede estar entre un grupo de personas que te trae mala información sin que esto se contagie. Usted recuerda, el domingo pasado hablábamos acerca cuando los espías fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, que resulta que 10 de ellos fueron pesimistas y solo 2 fueron optimistas. Y esos 10 contagiaron al resto del pueblo, transmitiendo un espíritu de derrota, de fracaso, un espíritu, hermanos, completamente negativo. Entonces, aquí en el caso de Nehemías, llega la noticia, llegan los rumores de que hay una conspiración, de que hay un grupo que se está armando para venir a enfrentar a los edificadores, para venir a enfrentar a los que están trabajando. Amado hermano, amigo que me escucha, si usted es una persona que es propenso al desánimo, usted no puede pasar mucho tiempo con la gente que anda dando información desalentadora, porque tarde que temprano eso le va a afectar. Si nosotros no sabemos manejar la situación que estamos pasando en estos tiempos de crisis, nos vamos a dejar atrapar, hermano, por el desaliento, por el desánimo. Si escuchamos los pronósticos, las noticias y todo eso, vamos a terminar, hermano, por obtener un espíritu de desánimo, desalentador, porque vamos a escuchar que las noticias no son muy alentadoras, que digamos, allá afuera. El desaliento de Nehemías le vino en primer lugar de Judá, lo cual fue verdaderamente sorprendente, ya que esta tribu para Israel era una de las tribus muy importante, porque precisamente es de esa tribu donde viene nuestro Salvador. Es una tribu que recibe de parte de Jacob bendiciones abundantes. Ahora, ¿cuál es la causa del desánimo? ¿Cuál es el efecto que causa el desánimo? Vamos a ver. Primero es la pérdida de la fuerza. En el capítulo 4, en el versículo 10 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se da cuenta que esta palabra son no muy alentadoras. ¿Quién dijo esta palabra? Judá. Él lo dijo. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La palabra debilitado
en el texto original quiere decir una persona que tambalea, una persona que vacila. Nehemías está oyendo a esta gente que está desanimada, que le dice: Nehemías, esta gente ha estado trabajando un largo tiempo y ya están cansados, ya están fatigados. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando en la construcción del muro? El verso 6 dice que habían llegado hasta la mitad de la altura del muro, es decir, la emoción con la cual habían comenzado a edificar, la alegría, el gozo con el cual comenzaron a trabajar y tenían la visión de ver restaurados los muros de Jerusalén. Cuando llegan a la mitad del muro, eso se había esfumado, se había opacado, como que habían perdido la visión. ¿Por qué? Porque había llegado el desánimo a su vida. Habían perdido la fuerza. Lo novedoso se había acabado. ¿No le suena familiar esto, amados hermanos? Comenzando con nuestra propia vida cristiana en el Señor. ¿Se acuerda que cuando comenzamos en el camino del Señor, comenzamos con la alegría, con la emoción, y queríamos ser buenos cristianos, y queríamos ser buenos ministros, y decíamos: yo voy a ser un gran predicador, yo voy a ser un gran maestro para el Señor, yo voy a cantarle al Señor, yo voy a ser un buen cristiano? Lo novedoso, lo hermoso, el primer amor. Pero conforme fue pasando el tiempo, cuando vino un descuido en nuestra vida espiritual, nos atrapó el desánimo por alguna razón, alguna circunstancia, y entonces perdimos la fuerza y decimos: ya no tengo ganas de continuar, ya no tengo ganas de seguir. Lo novedoso se nos ha ido, se nos fue el gozo. Como dice la palabra, hemos perdido el primer amor. Eso es en cuanto a nuestra propia vida como creyentes, que todos teníamos un proyecto, una visión de ser fieles a Dios, de permanecer, de estar siempre gozoso, de estar siempre sirviendo. Pero vino el desánimo y se acabó, se esfumó todo. Y eso lo podemos aplicar también a un matrimonio, que cuando ellos se casan, los primeros días, los primeros meses, quizás los primer año, el segundo año, todo es hermoso, todo es miel. Pero conforme va pasando el tiempo, viene el desánimo por alguna razón. Comienzan a verse los defectos en el matrimonio, porque el amor se está esfumando. El descuido en el amor, en el matrimonio, se está marchando porque no se ha cultivado el amor. Recuerde, el amor es algo vivo, y todo lo que es vivo tiende a morir si no se cultiva, como una planta. Si usted tiene una planta y no le riega agua todos los días, le echa cada mes o cada que se acuerda, esa planta se va a marchitar, porque la vida de esa planta es la humedad, es el agua. Lo mismo sucede en una relación de familia, de matrimonio. Si no se cultiva con el amor, entonces comienza a venir el enemigo y viene a meternos problemas, y entonces a consecuencia de eso viene el desánimo. Entonces, ¿qué causa el desánimo? La pérdida de fuerza. Se van las fuerzas, a la mitad del camino se va. O también lo podemos aplicar a una carrera, a un estudio, que cuando comenzaron, dijeron: vamos a terminar esta carrera. Los jóvenes comenzaron muy entusiastas, pero después algo sucedió que se perdió el ánimo. Esa es la primera causa. La segunda causa del desánimo es la pérdida de la visión. Cuando viene el desánimo, viene la pérdida de la visión. Se da cuenta de lo que dijo Judá en este mismo versículo 10. ¿Qué dice? Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado,
y el escombro es mucho. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mientras ellos estaban entusiasmados edificando el muro, su mirada, su visión estaba puesta en la reconstrucción de los muros. Miraban más allá de lo que estaba un muro destruido. Yo puedo imaginarme que habían dibujado una visión en su mente de ver un muro restaurado, terminado en su totalidad. Pero cuando llegó el desánimo, cuando se perdió la fuerza, se pierde la visión y ahora ellos dirigen su mirada no a los muros que están edificando, sino que dirigen su mirada al montón de escombro que está tirado. Desviaron su enfoque, desviaron su mirada. Cuando uno pone su mirada en las cosas, en la basura, cuando uno pone su mirada en los escombros, en las cosas que no tienen vida, te vas a desanimar y vas a perder tu visión y vas a decir, oh, pero esto está terrible. Esto está terrible. El escombro es mucho. La fuerza de los acarreadores se había desgastado y comenzaba a fallar. Sin embargo, a pesar de todo el trabajo, hay mucho escombro, Nehemías. Mira, la palabra hebrea que se traduce como escombro significa tierra seca y restos. Miramos alrededor, Nehemías, y lo único que vemos es escombro, suciedad, piedras partidas, durezas. Amados hermanos, el escombro y el desánimo son hermanos. Cuando nosotros ponemos la mirada, por ejemplo, una madre que tiene el anhelo de ver a su hijo, cargarlo en sus brazos, pero comienzan los dolores de parto y abraza y puede abrazar a ese ser que nace, y después que nace comienza un proceso de cuidado muy especial. Comienzan a cuidarlo, a estar vigilando su crecimiento, su salud, su alimentación, la limpieza, el estar, no sé cuántos pañales tiene que cambiar una madre al día a su bebé. Pero si una madre comienza a poner su enfoque, su mirada en todo eso, se va a desanimar y va a decir, esto es terrible. Pero si una madre tiene visión y en vez de poner su mirada, su enfoque en lo que está, en todo lo que está haciendo por su hijo, comienza a ver a un hijo que lo ve crecer, que lo ve saludable, que ve a un hijo ya adulto, formado, entonces esa madre no va a ver aquello como un obstáculo, como una carga, sino como un proceso para que su hijo crezca y sea saludable. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta hora, amados hermanos? Que tenemos que estar muy atentos al pasaje de Nehemías, porque tenemos mucho que sacar de aquí. Entonces, cuando uno pierde la fuerza, también se pierde la visión. Y cuando uno pierde la fuerza y pierde la visión, se pierde la confianza. Aleluya. ¿Qué dice Judá? No podemos edificar el muro. Esa es una palabra tremenda. Esa palabra siempre mi maestro que me enseñó a trabajar en la reparación de automóviles. Yo no podía decirle estas palabras a él porque lo ofendía. Cuando yo le llevaba un problema y le decía, no se puede, él me regañaba tremendamente y me decía, no vuelvas a decir esa palabra. Esa palabra no debe de estar en tu boca. No se puede. Porque me decía, y él no era cristiano,
Y me decía, Dios dijo hombre y no dijo automóvil. Dios dijo hombre y no dijo fierro. Dios nos creó a nosotros para que nosotros nos enseñoreemos sobre las obras que hay en la tierra. Y eso a mí me ayudó mucho, hermanos, en mi trabajo como mecánico automotriz, porque siempre que había un problema, hermanos, siempre había una solución y siempre la encontrábamos. Éramos los pocos de los que trabajamos en ese lugar que nos buscaban porque decían, es que él no es cambiapieza, él es uno que resuelve problemas. Él es uno que resuelve los detalles, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando miren el vocabulario de Judá, no podemos edificar el muro. ¿Qué había pasado en Judá? Había perdido la fuerza, había perdido la visión y había perdido la confianza. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de terrible pandemia, si nosotros no estamos bien ubicados en el Dios en el que nosotros creemos y en lo que nosotros somos para Dios, el miedo nos va a atrapar, el pánico nos va a atrapar, hermanos, y vamos a comenzar a ver las cosas negativas, las cosas, hermanos, de un punto de vista pesimista, hermanos, y nos va a derrotar. Y antes de que llegue quizás y te toque ese virus, tú ya estás derrotado, porque ya mentalmente ya estás predispuesto a que esa enfermedad llegue a tu vida. Yo vengo a decirte el día de hoy, el Dios de Nehemías es el Dios que está con nosotros también. Él está con nosotros para ayudarnos a edificar, para ayudarnos a reconstruir. Primeramente, tu vida es un edificio que va creciendo, tu vida cristiana, tu vida espiritual. No dejes que el enemigo frustre el plan que Dios tiene para tu vida. No permitas que el diablo derrumbe el proyecto que Dios tiene contigo. Dios dijo que tú eres su hijo y que vas a ser su servidor y que vas a ser para alabanza de su gloria y que vas a ser para él un ministro. No frustres ese plan, porque la obra que Dios comenzó la tiene que terminar en tu vida y en la mía. Dios no nos creó para dejarnos a media. Dios no te llamó para avergonzarte y dejarte ahí derrotado en el mundo. Y que diga la gente, este comenzó como un buen cristiano y mira lo que ahora es un mundano, es un grosero, es un perdedor. Es una persona que es peor que lo que era antes. Dios quiere edificar en tu vida lo mejor. Dios quiere terminar de edificar en tu vida lo que comenzó. El enemigo siempre va a estar ahí para tratar de frustrar la obra y detener el avance que no se culmine. Cuando uno pierde la confianza, esta es la causa más devastadora del desánimo, la pérdida de la confianza. Los trabajadores de Nehemías se fatigaron, se desilusionaron. Ellos expresaron su sentimiento diciendo tristemente, Nehemías, quiero que lo oigas, no podemos edificar el muro. Cuando uno pierde la fuerza y pierde la visión, entonces también se pierde la confianza. Y cuando uno ha perdido la confianza, el desánimo te ha atrapado completamente. El pueblo tuvo corazón para trabajar desde el principio, por ahora habían perdido el corazón. Cuando uno pierde la confianza, se descorazona y se pierde la motivación. Ya no hay motivación. Ya lo que te motivaba, ya no. Ahora todo está nublado, todo está gris. Y mire, la causa final del desánimo
es la pérdida de la seguridad. La causa final del desánimo es el caso de estos judíos. En el caso de estos judíos fue la pérdida del sentimiento de seguridad. Verso 11 dice la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver aquí. Nehemías, estamos en el capítulo 4 de el libro de Nehemías. El verso 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Había una conspiración, había un complot y parecía que ya lo estaban logrando. Parecía que esa conspiración estaba logrando su objetivo, porque esa noticia ya habían llegado. Mira lo que dice, lo que dijo Judá. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estas noticias, estos rumores o estos comentarios habían llegado al oído de los judíos edificadores y había ocasionado un efecto de tal manera, hermanos, que parecía que estos edificadores ya estaban viendo al enemigo adentro de ellos. Cuidado con la pérdida de la seguridad, porque te hace ver cosas que aún todavía no son ciertas. ¿Se acuerda de aquellos que iban en la barca cuando la tormenta, cuando vieron a aquel personaje en las aguas, se espantaron porque dijeron, un fantasma? Y era el mismo Jesús. El miedo te hace ver cosas que no son ciertas. El miedo te hace ver cosas que no son reales. El enemigo comienza a trabajar y comienza a afectarte en tu mente. Esto fue lo que pasó con estos edificadores. Ellos dijeron que nos van a matar, que nos van a sorprender, que van a venir y que van a entrar. Y que todo esto, hermanos, su enfoque, su visión estaba ahora en todos los comentarios. Mire, si usted va, hermanos, a las redes sociales, si usted va a los comentarios que hay, hermanos, en internet, de toda la pandemia que hoy está sucediendo, usted va a tener pesadillas el día de hoy, porque usted se está alimentando de todas esas murmuraciones, de todos esos comentarios que hay. Y usted va a soñar de que tiene el COVID, usted va a soñar de que se está muriendo, porque usted está alimentando su vida con puras noticias negativas. Yo no digo que no exista, sí existe. Los enemigos de Nehemías existían, eran real. El complot era real, la conspiración era real. Pero se habían olvidado los edificadores que no estaban edificando para Nehemías, estaban edificando para Dios. Y si Dios lo llamó a edificar, Dios se encargaría de protegerlos de su enemigo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, no alimente su mente con noticia negativa. Mejor lea la palabra cuando dice en el Salmo 91 que leyó nuestra hermana Mayra el día de hoy: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Y este solamente es un solo salmo. Hay 150 salmos. Aparte de los salmos, hay más promesas en toda la Biblia, de donde usted puede alimentarse positivamente de la palabra del Señor. Alabe a Dios allá donde se encuentra. Glorifique a Dios, porque solo Él es real.
en lo que nosotros podemos decir. Podemos creer en Dios, que es nuestra seguridad. Qué terrible. El enemigo había dicho, tenemos un plan. No le diremos a nadie. Este es el plan. Vamos a entrar. En el momento menos pensado le daremos el golpe. Nos meteremos entre ellos y los acabaremos. Amados hermanos, entonces Nehemías lo que hace es lo siguiente. Nehemías lo que hace es unificar los esfuerzos del pueblo. Y comienza y llama al pueblo, detiene en un momento la obra, los reúne y los comienza a juntar por familia. Y con esto yo quiero ir cerrando el mensaje del día de hoy. ¿Cuál fue la táctica de Nehemías? Los comenzó a juntar por familia y le dijo, esta familia va a estar acá, esta otra familia va a estar acá, porque es la única forma en que podemos nosotros contrarrestar las fuerzas del enemigo. Entonces, primero, ¿qué hizo Nehemías? Unificar los esfuerzos hacia la meta. Nehemías los unificó según las familias y a cada uno dio una meta en común. Él les quitó la atención hacia sí mismo e hizo que la pusieran, hermanos, en la meta que tenían de terminar de construir el muro. ¿Qué fue lo segundo que hizo Nehemías? Lo segundo fue dirigir la atención al Señor. En el verso 14, la palabra del Señor dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que hizo Nehemías fue quitar la mirada de ellos mismos, del escombro, de las cosas negativas, y decirle, acuérdense de los hechos poderosos de Dios. Acuérdense que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Acuérdense que Él abrió el mar rojo en dos. Acuérdense que Él hizo caer pan del cielo. Acuérdense. Cuando el miedo comience a atraparles, acordémonos de las bendiciones que Dios nos ha dado, de los momentos cuando nos ha librado de la muerte y nos ha librado del peligro. Pero ¿qué es lo que hizo Nehemías? Los juntó en familia. Familia de Lázaro Cárdenas, familia que me está escuchando de otros lugares. Las familias son el núcleo que Dios quiere fortalecer el día de hoy, porque ahí solamente podemos vencer al enemigo. Que los padres se pongan como un muro ahí para proteger, que el enemigo no toque a sus hijos, que los proteja, que los defienda, porque el diablo está atacando y quiere destruir a la familia, porque si destruye a la familia, acaba con la iglesia, porque familias débiles, iglesias débiles, familias fuertes, iglesias fuertes. Si la familia está hecha un desastre, la iglesia estará igual. Dios quiere familias sólidas, familias fortalecidas en el Señor, para poder, hermanos, cerrarle todas las puertas al diablo, que no toque a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ni a nuestra familia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo quiero el día de hoy que hagamos una oración especial. Vamos a orar. Estamos en un proceso de construcción. El diablo no va a querer que reconstruyas tu vida. No va a querer que restaures a tu familia. Él te va a desanimar. Él va a causar desánimo en tu vida. Pero quiero decirte que Dios está con nosotros. Quiero decirte que Él está con nosotros a nuestro lado. Yo quiero bendecir a las familias el día de hoy y decirle, no se desanimen, familia. Hermanos, no se desanimen. El edificador de edificadores está con nosotros el día de hoy. Vamos a terminar. La obra que Dios comenzó se va a terminar. Ánimo, ánimo, porque mayor es el que está con nosotros
que el que está en el mundo. Vamos a orar, familia, allá donde te encuentras. Y vamos a poner en las manos de Dios este proyecto de edificación. Este proyecto de edificación en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi carrera, en mi trabajo. Nadie va a frustrar y nadie va a derribar tu proyecto, porque Dios está en el centro de ese proyecto. Cuando tú comenzaste y pusiste a Dios como base en ese proyecto, es porque Dios estaba poniendo los cimientos. Que no te engañe el enemigo el día de hoy que te está diciendo no se va a poder. No se va a poder. El diablo quiere frustrar el plan. Pero hoy el Señor está aquí. Nuestro Nehemías, nuestro Jesús está aquí edificando nuestra vida. Y la obra que se comenzó se va a terminar. Tengo confianza que mi vida llegará a la meta, que llegaré a graduarme, que llegaré a obtener el galardón hasta el final de mi carrera. Creo que mi matrimonio perdurará hasta que el Señor diga, hasta el final. Creo que mis hijos que están creciendo, ellos van a ser grandes ministros de Dios, grandes pastores, evangelistas, maestros del Señor. Aleluya. Ese hijo que tienes ahí a tu lado, que está creciendo, no lo mires como lo que es ahorita, míralo como será en el futuro. Un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Si es mujer, será una gran mujer de Dios que le va a servir al Señor. Si tu matrimonio está tambaleando, si tu salud está tambaleando, Dios está ahí para restaurarte. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, bendigo a cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No pongas tu mirada en las cosas negativas, pon tu mirada en las cosas que están en el cielo. Y así vamos a llegar a la culminación de la construcción de nuestro proyecto que hemos comenzado. Aleluya, yo te bendigo en esta hora